Hoy voy a estar hablando de oraciones sin contestar. Seguramente si yo digo eso, usted sabrá, usted empezará a pensar ahora, oraciones sin contestar. ¿Cuántas oraciones quedaron sin contestar en su vida? ¿Recuerda alguna? No sé, quizás usted oró por un enfermo para que sanara y se murió a la semana. ¿Le ha pasado a alguien? Y usted piensa, son oraciones sin contestar a veces, ¿no? Y tantas otras. Y hablaba de esto porque esta semana volvimos a ver la película Los Milagros del Cielo. ¿Cuántos la han visto? La pusimos aquí el año pasado como cine de iglesia. Yo la he visto varias veces. Y habla de ese matrimonio, creyentes, fieles de Dios, que se congregan y tienen 3 niñas y una enferma. Y especialmente la madre no entiende por qué ese sufrimiento está pasando a su hija y ora y reza y clama, intercede. Y en un momento ella dice, perdí la fe. Porque no veo la mano de Dios, porque estoy orando y no veo mis oraciones contestadas, las veo sin contestar. Y suceden muchas cosas en la película, la verdad que si no la ha visto tiene que verla. Los Milagros del Cielo, encima está basada en hechos reales. Y al final pues aparece la familia y ellas, las hermanas hablando y demás. Y la verdad que es guay, maravilloso lo que hace Dios en las vidas. Pero cuando definimos oración podemos decir, ¿qué es una oración? ¿Usted piensa, qué es una oración? ¿Qué será una oración? Eso entendemos como súplica, como ruego, como petición delante de Dios. O también cuando hablamos de oración es hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Y las oraciones pues son cada una de esas peticiones de nuestros sueños, como decía Oriana, esos sueños que tenemos, esos deseos y lo que presentamos delante de Dios, esos anhelos, aún pensamientos que le declaramos a Él. Como digo yo, oraciones para mí a nivel personal pues son esas charlas que tengo con Dios. ¿Cuántos tienen esas charlas con Dios interesantes? A veces más emotivas, a veces menos emotivas, a veces más profundas, a veces menos profundas, pero estás andando, quizás estás ahí arrodillado, estás sentado, estás aún acostado y estás hablando con Dios. Qué bueno, ¿no? Cuando estoy hablando con Dios digo, voy a correr a ver si me coge Dios y cuando llego al otro lado ya Dios llegó antes que yo, porque Dios está en todo lugar. Esa relación personal, eso es lo que habla la palabra. Esa es la razón de ser de lo que llamamos evangelismo, de evangelio, esa relación que tenemos con Dios. Y creo que hay diferentes tipos de oraciones, diferentes clases de oraciones. Y por eso, muchas veces por eso, hay muchas oraciones que quedan sin contestar. Y creo que hoy vamos a hablar un poquito de eso, de oraciones sin contestar. Y yo le he puesto nombre a estas oraciones según mi parecer. Y primero voy a hablar de esas oraciones nulas. ¿Usted sabe que hay oraciones nulas? Oraciones que nunca se materializan. Quizás porque aún llevamos mucho tiempo pidiéndolas, pero no se materializan, no las llegamos a ver. Y me recuerdo esa palabra donde dice, pedís y no recibís. Porque pedís, ¿quién lo conoce? Mal. O sea que hay oraciones que nunca van a llegar, que no se materializan, que quedan sin contestar porque pedimos mal. ¿Y cuántas veces hemos pedido fuera del alineamiento de Dios? Pidiendo cosas para nuestra vida que Dios sabe que no nos conviene, pero ahí las pedimos y seguimos pidiéndolas. Y ya lo escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su epístola, el verso 3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, no importa cuánto hayas pedido algo quizá para tu vida, Dios no te lo va a conceder, porque Él sabe que no te conviene. Y por eso a veces quedan muchas de esas oraciones sin contestar. Y tú dices, ¿por qué no veo la mano de Dios? Quizás hemos estado pidiendo mal. Entonces no importa, incluso a veces después de tanto pedir intentamos alcanzar eso que deseamos, eso que queremos por otros propósitos y muchas veces hemos llegado aún a alcanzarlo fuera de Dios, pero cuando lo alcanzamos por otros medios y no viene de Dios, al final va a ser un tropiezo para nuestra vida, va a significar parte de un fracaso o nos va a frenar en aquello a lo que Dios nos llama. Yo hablaba el martes del rey Josafat. Ese rey de Judá que amó tanto a Dios, que dice que hizo tanta reforma, que hizo tantas cosas por Dios, pero que dice que en un momento de su vida él hace alianza con el rey de Israel y dice que él consulta a Dios para ver si había que ir a la guerra contra el rey de Aram. Y muchos profetas dicen que sí, pero el profeta de Dios llega y le dice, no subas a la guerra, no te va a ir bien. Pero Josafat, a pesar de que amaba a Dios, a pesar de que había hecho tanto por Dios, aún hacía cosas por Dios, este hombre se negó a obedecer a Dios. Y yo me imagino a Josafat orando por victoria y diciendo, Señor, yo sé que tú me dijiste que no fuera, pero yo voy a ir, dame la victoria, yo creo. Ellos creyeron que iban a ganar aquella batalla.
El rey Josafat y el rey de Israel se juntaron, se hicieron alianza y ellos estaban convencidos de que iban a ganar. Y lo habían presentado en oración. Y Josafat era un hombre de Dios. Entonces él dice, al final, yo creo que Dios al final me va a dar su brazo a torcer. Porque ya he decidido ir a esa batalla. He decidido salir adelante. Y yo creo que Josafat en realidad esperó que él doblegaría la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo terminó la batalla? Ahí está en el segundo libro de Crónicas. Salió derrotado, casi pierde su vida. Por misericordia de Dios que escapó, porque clamó en el último momento cuando lo iban a apresar y Dios lo libera. Entonces toda oración que está basada en la desobediencia, que busca a veces los deseos personales en rebeldía a la voluntad de Dios, es invalidada por la misma palabra. Es una oración nula. Por eso muchas veces vemos que oraciones quedan sin contestar simplemente porque son como un billete falso. ¿Usted ha visto billetes falsos? A usted le dan un billete falso y a veces usted no sabe si está bien hecha la falsificación. Usted lo mira y dice, no, este es verdadero. Y se lleva usted sus 50 euros y lo puede comprar y va a la gasolinera o va aquí, va allá y el billete va circulando. Parece legal, pero es falso. Y va circulando hasta que a uno se le ocurre ir al banco e ingresarlo. Y en el momento que entra en la ventanilla del banco, pip, 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 falso. Y encima dice, usted pierde el billete. Yo no lo fabriqué, pero usted lo entregó, usted lo pierde. ¿Quién lo pierde? El que lo tiene. Dice, pues devuélvemelo. No puede volver. La ley dice que el banco lo tiene que quedar y lo tiene que destruir. Y usted pierde su billete. Y si era de 500 euros, le diré que se lo colaron. Entonces, a veces hay oraciones que circulan, pero son nulas. Son oraciones falsas que van en contra de lo que Dios quiere hacer, o de la voluntad de Dios, o de la obediencia a Dios. Y quizás están circulando, pero en cuanto llegan al trono de Dios, esta oración no se va a efectuar. Es anulada. Y entonces nos encontramos a veces con oraciones sin contestar porque no tienen valor cuando llega al banco celestial. Y hay oraciones también ignorantes. ¿Usted alguna vez ha hecho una oración ignorante? Que no se dan porque ni sabemos lo que estamos pidiendo. O porque estamos pidiendo algo con una mentalidad y no sabemos a dónde nos va a llevar si Dios nos concede eso. No lo entendemos, no lo sabemos. Y entonces pedimos ignorantemente. Y miren, le pasó por ejemplo a Jesús, porque esto todo le ha pasado a Jesús. Marcos capítulo 10. Versos 35 y 37. Dice, y se le acercaron Jacobo, que es lo mismo que Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo, los discípulos, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Estos eran listos, ¿no? ¿Usted ha ido alguna vez así a Dios? Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y Jesús les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Oye, ¿sabe lo que se llama eso, no? Manga. Dice, nosotros tenemos manga con Jesús. Estamos cerca de Jesús. Mira, ¿por qué no nos sentamos mi hermano a la derecha, yo a la izquierda? Yo que soy más guapo a la derecha, Jesús, y mi hermano que es más feo a la izquierda. Me imagino que estaban ellos ya calculando y pidiéndole a Dios. Y oramos cosas que parecen buenas, ¿no? Que mal hay, sentarse a la derecha de Dios es bueno. ¿A quién no le gustaría sentarse a la derecha de Jesús? Quizás alguno ya se lo ha pedido, Señor, yo me quiero sentar a tu derecha. Entonces empezamos a pedir a veces cosas que no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Ellos querían reservarse los mejores puestos, la mejor posición, ahí cerca de Jesús. Dice el verso 38 de ese capítulo que vamos a seguir leyendo, Marcos 10. Dice, pero Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos estaban pidiendo y a veces nosotros pedimos cosas que ni sabemos qué va a conllevar o qué va a demandar de nosotros. Y yo digo, a veces hay quien quiere pedir, yo quiero, Señor, lléname, quiero orar por los paralíticos, orar por los enfermos y se levante. ¿Tú sabes lo que estás pidiendo? ¿Tu corazón está dispuesto a asumir eso que estás pidiendo? O como decía mi esposa el otro día, y si empiezan entonces la gente a ir y a tocar a tu casa a las 3 de la mañana con un niño y con esto, los padres desamparados, ¿tú qué vas a hacer en ese momento? Tú vas a decir, me tienen aburrido 3 de la mañana, esto no son horas, te vas a asomar por la ventana. ¡No! Vayan a orar que yo oro por ustedes en la iglesia, que están viniendo aquí a molestar. ¿Se imagina? Por eso Jesús dice, ¿qué están pidiendo? Y yo me acuerdo, por ejemplo, si usted ha leído la biografía de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman es una de las grandes evangelistas del siglo pasado. Hizo tanto, llevó a tanta palabra, Dios la usaba con milagros, con sanidades,
con resurrección, con tantas cosas, pero ella cuenta de el sacrificio, el precio que tuvo que pagar, lo que estuvo dispuesto a hacer, la soledad que muchas veces vivió, a lo que tuvo que decir no, al amor de su vida, tuvo que decirle no al que ella pensaba que era el amor de su vida, y tantas otras cosas por aceptar el llamado de Jesús. Y nosotros a veces, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Pedimos a verse cosas ignorantemente, oraciones en ignorancia, y no vemos que se dan. Precisamente por eso estamos dispuestos como Jesús o como Catherine Kuhlman a rendir completamente nuestra voluntad para recibir aquello que pedimos de Dios. Si no estamos haciendo una oración en ignorancia, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sí conoce hasta dónde vamos a estar. Dicen los versos 39 a 41 de Marcos 10, y ellos le dijeron, ¿podemos, Señor? Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que lo sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Dice que al oír esto los otros 10 apóstoles comenzaron a indignarse contra Jacobo, Santiago y Juan. Imagínense la escena. Ahí estaban todos reunidos y Santiago y Juan le dicen, vamos, yo me siento a tu derecha. Y cuando Jesús le responde, ¿qué están pidiendo? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Y le dice, van a poder beber de la copa que yo bebo. En otras palabras, está hablando de martirio. La copa de Jesús fue amarga. ¿Estás dispuesta a tomar la copa de Jesús? Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Ellos no entendían lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Estáis dispuestos a ser vestidos? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Sí, podemos ser bautizados con ese bautismo. Y de cierto lo serían con el bautismo del Espíritu Santo. Con sumergirse, con comprometerse. Porque Santiago y Juan se iban a comprometer de lleno con ese bautismo, con ese compromiso de seguir a Dios. Y le iba a costar lo que le iba a costar. Y aunque ellos no entendieron, le estaba diciendo. Sigue diciendo Jesús en los versos 42 a 45. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo a todos, los juntó a todos, y les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se señorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando habla la palabra servir, será siervo de todo. Lo que está diciendo Jesús literalmente ahí, y el que quiera ser grande en el reino de los cielos va a ser esclavo de todos. Como un esclavo. Eso estaba enseñando Jesús. Y él dice, mire, el reino no funciona como funcionan los reinos de la tierra, donde se tiene que sentar, donde el grande es el que está sentado en la cabecera de la mesa. No. El grande, está diciendo Jesús, el grande en aquella habitación cuando entró aquella mujer y se postra a los pies, el más grande de aquella habitación era la mujer que estaba derramando el perfume a los pies de Jesús. Y por eso dice Jesús, esto será escrito en los anales de la historia, en la palabra eterna, y se proclamará de generación en generación, porque la grande en aquella habitación era la mujer que estaba a los pies de Jesús. Y nosotros entendemos diferente. Y los apóstoles llevaban 3 años y medio con el maestro y decían, no, codeándose, yo a la derecha. Y Jesús dice, no. Así no funciona el reino. No saben lo que están pidiendo. ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren hacer grandes cosas para Dios? ¿Alguno quiere hacer maravillas para el reino de Dios? Sea esclavo de los demás. Pero ser esclavo no. Así funciona el reino. Eso es lo que nos enseña Jesús. Por eso hay tantas oraciones sin contestar, porque no estamos dispuestos a seguir ese camino que nos traza el Maestro. Y Jesús lo dijo, yo vine para servir. Yo vine para servir, no vine para ser servido, siendo quien soy. Y entonces hay que aprender a ser humildes y a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios? ¿O queremos sentarnos al lado de Jesús sin pasar por el servicio, sin pasar por servir, sin pasar por ser esclavos de los demás? Por eso muchas oraciones son en ignorancia. Yo creo que las escuchan los ángeles y dicen, uy, mira lo que está pidiendo aquel. Con ese corazón que tiene, ¿cómo le vamos a dar ese?
Y quieres hacer grandes cosas para Dios. Yo sé que todos queremos hacer grandes cosas para Dios. Estamos aquí porque queremos hacer grandes cosas para Dios, ¿verdad? Tiene que servir a los demás. Y no me hablo de servir dentro de la iglesia. Tiene que servir en su lugar de trabajo. Tiene que servir a su esposa. Tiene que servir, tiene que aprender a servir, como dice la palabra de Dios. Y entonces serás grande. Y Dios podrá hacer tu vida grandes cosas. Pero para servir, para ser esclavo, vas a tener que humillarte muchas veces. Hoy la sociedad nos enseña nuestros derechos. No. Jesús tenía el derecho máximo sobre toda la creación. ¿Y qué hizo con los derechos Jesús? Los rindió a la voluntad de Dios. Entonces hay tantas oraciones que quizás no estamos viendo sin contestar porque Dios tiene que tratar tu corazón para que sean contestadas. Y tenemos que dejar ser tratados en nuestro corazón y salir de tanta ignorancia y estar dispuesto, Señor, te estoy pidiendo esto. Y eso sé que como a Jesús le demandó hasta esto y demandó dejar otras cosas y demandó tantas cosas, estoy dispuesto a ceder a la voluntad del Padre en mi vida. Si no, no estés pidiendo cosas que Dios no puede contestar. Porque claro que Dios quiere llenarte y Dios quiere que en su nombre tú con tus manos levantes paralíticos. ¿Lo querrá Dios o no? Y si Dios lo quiere, tú también, ¿por qué no se da? ¿Por qué quedan esas oraciones sin contestar? ¿Estás preparado para asumir la voluntad del Padre? ¿Estamos preparados para asumirla? Hablaba la semana pasada de madurez. Hay que ser maduros también para poder llegar a ser esclavos y salir de nuestra ignorancia. Después hay oraciones tentadoras. ¿Te has escuchado oraciones tentadoras? ¿Sabes lo que es eso? Esas peticiones que hacemos a Dios que no sabemos ni cómo las hacemos o que le hicieron a Jesús. Mire, desde el principio del ministerio de Jesús llega Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, te pido que te tires de aquí abajo, que sabes que Dios enviará ángeles y te guardarán. ¿Se imagina? Estaba haciendo una petición el enemigo a Jesús. Venga, si tú eres. Estaban orando, estaban hablando, estaban comunicándose. Si eres el Hijo de Dios, tírate. En otras palabras, estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, suicídate. Eso lo estaba diciendo. Porque si te tiras, Él mandará a tomar ángeles. Y así me demuestras a mí que soy Satanás, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Te imaginas? A veces queremos demostrar cosas. A veces hay creyentes que espiritualmente se suicidan porque se creen la voz del enemigo y le estás pidiendo a Dios cosas que Él no va a hacer. Y dice, pues me tiro, que Él sí, Señor, tira ángeles, dice tu palabra que tú mandarás ángeles y vas cayendo por allí y tú mandarás ángeles y ¡pum! Y te mataste, te suicidaste espiritualmente, suicidaste tus dones, tu llamado, tu ministerio y tantas cosas. ¿Por qué? Porque escuchaste la voz del enemigo que te tentó, que te dijo tal, oh, sí, es verdad. Y fue con la palabra de Dios. Y a veces no entendemos esas cosas. También le dijo el enemigo, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Era algo malo convertir las piedras en pan? Si tienes hambre, ¿será malo? Es bueno, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque no era el momento de hacer pan. Más tarde Él alimentó 5,000 y luego 4,000 y luego 7,000. Eso fue más tarde, pero en ese momento era tiempo de vencer al enemigo, de vencer los propios deseos personales, la carne, y de rendir la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Por eso dice, no, hoy no voy a, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, pero no voy a hacer pan. No voy a convertir estas piedras en pan, porque tengo una misión que estoy llevando a cabo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces a veces parece que hacemos oraciones que estamos como si fuéramos tentando a Dios. También le dijeron a Jesús, a aquellos que le rodeaban, si tú eres quien dice ser, haz una señal y nos basta. Haz algo maravilloso. Jesús había hecho maravillas en la vida de las personas y en la suya también, pero a veces no terminamos de creernos. Y entonces Jesús le dijo, ninguna señal, ninguna oración les voy a contestar, sino la señal de Jonás, de los 3 días que iba a pasar Jesús en el reino de la muerte para salir victorioso. Esa será la señal que verán. Si la quieren creer, la crean, pero no les voy a hacer ninguna señal. Dice que el mismo Herodes estaba sentado cuando le llevaron a Jesús y dice, ay, al final tenía ganas de ver a ese tal Jesús, qué bueno. Y cuando llega a Herodes se pone todo pomposo ahí, dice, a ver, Jesús, haz algo. Te estoy pidiendo una oración, te estoy diciendo, venga, te estoy haciendo una petición, haz algo. ¿Y qué hizo Jesús? Y Herodes, ¿haz algo? ¿Yo te puedo librar? ¿Haz algo? Oraciones sin contestar. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón nuestro.
Hay oraciones que no van con un corazón alineado a todo ese llamado de Dios, que más bien parece que estuviéramos tentando a Jesús o tentando a Dios o poniendo en duda la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos ha enseñado Él? ¿Cuánto ha hecho ya Él por nosotros? Y a veces parece que necesitamos que haga algo más porque no nos basta para creer. Bienaventurados los que creen sin ver, dijo Señor a Tomás. Entonces Dios conoce los corazones y sabe cuál es la intención de tantas oraciones, y hay muchas que son del género de Herodes, de aquellos que rodeaban a Jesús, del mismo Satanás, que son oraciones que van a hacer sin contestar, y por eso tenemos que saber qué estamos pidiendo, qué estamos orando, porque a veces pasamos años pidiendo cosas que nunca vamos a ver llevadas a cabo, porque tenemos que reflexionar si lo que estoy pidiendo tiene que ver con todas estas cosas. Porque el fin de muchas oraciones no edifica a nadie, a nada, es más, puede traer a la destrucción. Y no confunda esto como cuando, porque a veces lo confundimos, cuando está Jesús caminando en medio de la tormenta y Pedro le dice, si tú eres el Hijo de Dios, manda yo que vaya. ¿Y qué le dijo Pedro? Si te atreves, tírate, ven. Ahí no estaba tentando a Jesús, ¿por qué? Porque es el corazón de Pedro. Ahí Pedro lo que estaba haciendo es que era osado, que era sincero a la vez y que estaba aprendiendo. Entonces hay que empezar a diferenciar cuál es la intención de nuestro corazón en nuestras oraciones y en todo aquello que presentamos a Dios. Hay oraciones también sin fe. Lo dice el mismo Santiago, aquel que le había dicho a Jesús, me siento a la derecha, a tu izquierda. Capítulo 1, versos 6 a 8. Dice, pero que pida con fe, dirá que está a tu lado, con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces hay oraciones que simplemente se quedan sin contestar porque dudamos que Dios pueda hacerlo. Y a veces nos puede suceder. Por un lado estás pidiendo sanidad, Señor, mira, tengo esto y te estoy pidiendo sanidad, pero por otro lado estás pensando, no, pero esto va a ir a peor, esto va a ir a peor. Entonces estás creyendo lo que estás orando. ¿Cómo puedes estar diciendo, Señor, te pido sanidad, yo creo que tú me vas a sanar? Y por el otro lado diciendo, esto va peor, al final tal, al final me van a tener que cortar la oreja y no sé qué, y cómo me trabó la jafa, y empezamos a inventar cosas. Entonces, a veces no alineamos nuestras oraciones a la fe, a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dudamos no podemos esperar que esas oraciones estén contestadas, porque dice el apóstol que el que duda, el de doble ánimo, el que dice, no, sí, Dios me va a ayudar, pero mañana vas al trabajo y te encuentras otra bronca del jefe, no, pues yo me voy de aquí. Bueno, y empiezas a historia, doble ánimo. Pero acaba de decir que Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer cosas en tu vida. Dios nos está trabajando nosotros. Y entonces cuando las oraciones no se alinean a la fe y al propósito de Dios, se quedan sin contestar. Y a veces pasan creyentes, a veces podemos pasar años en este estancamiento en cuanto a nuestras oraciones. Luego, por supuesto, hay oraciones que las respuestas de Dios no alcanzamos a comprender. Son incomprensibles. Y es la que me llevó a mí a tratar este tema el día de hoy. Referente a esta mujer en la película, en Los Milagros del Cielo. Oraciones que no se dieron en tu vida y que esperabas ver. Y entonces yo esperaba, yo estuve orando por mi papá para que sanara y al final tuvimos que enterrarlo. O yo estaba esperando que esto sucediera y no estaba sucediendo. Y creo que Dios nos ha querido llevar con todas estas oraciones a veces incomprensibles a lo que ya vemos en la palabra de Dios. Porque como Dios, todo está escrito. ¿Sabía que todo está escrito? Y quiero llevarlo al rey David, segunda de Samuel, capítulo 12, versos 15 a 17. Dijo, y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño de la viuda de Urías, que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso, y no comió pan con ellos. Vemos a un David ya rey de Israel, un David que había pasado tantas cosas en su vida, había estado oculto en la cueva de Adulán, había sido desterrado, había vivido aún entre los amalecitas, tanto como un hombre que había compuesto tantos
himnos, tantas canciones, que había visto la mano de Dios, que era un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre que venció a Goliat, que vencía a leones, un hombre de Dios, era un hombre de Dios, ¿verdad? Y dice que sucedió esto, y que el niño recién nacido, el bebé de David, dice que estaba enfermo, y David oró, mira, David clamó, David ayunó, estuvo una semana intercediendo por 7 días, ellos antiguamente se ponían ceniza sobre sus cabezas, y allí postrado, él no atendió los asuntos de la corte, él no hacía nada, los siervos decían, chacho, el hombre David está tan acongojado porque su niño está a punto de morir, está enfermo, y usted cree que todos los sacerdotes del templo oraron, del tabernáculo, y los hijos de David, todo el mundo estaba orando, todo el mundo intercediendo, y todo el mundo asustado porque David quería que aquel niño sanara. ¿Era o no era? Era la petición profunda de David, desde el profundo de su corazón. Y David conocía la misericordia de Dios. Claro que la conocía. Verso 18. Sucedió que al 7º día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Era duro para David. Ellos estaban pensando, capaz que se lanza por la torre del palacio. ¿Qué le vamos a decir? Si estaba amargado, si estaba de esa manera, si estaba orando, si no le hacía caso. Mientras el niño estaba vivo, estaba orando, ¿ahora qué hacemos? Y entonces es duro vivir una situación así, ¿usted cree? Y está hablando de David. Ya no me imagino de Betsabé, la mamá del niño. Aquello sería terrible, tener que pasar por enterrar a un hijo. Y más pequeño, donde has puesto tanta esperanza. Y así estaban, y aquellos no querían decirle nada al rey. Verso 19. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. ¿Dios podía sanarlo? Se lo estaba pidiendo David. Estuvo una semana de ayuno, una semana de oración, una semana de lo profundo de su corazón. No solamente él, sino tantas personas en su reino. ¿Podía sanarlo Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué se quedó esa oración sin contestar? ¿Se quedó sin contestar? Eso parece, ¿no? ¿No era David amigo de Dios? ¿No tenía esa comunión con Dios? Precisamente es una de aquellos que hablamos de que tenía un corazón conforme al de Dios. Porque él aún de estos momentos aprendió. La oración de David no recibió respuesta. Y dice que todos esperaban que él se deprimiera, que él enloqueciera, que él se desanimara, que su fe decayera, que dijera Dios no me hace caso, que se desilusionara con Dios. Porque Dios podía sanar al niño, que había tanta congoja en él para sanarlo, pero Dios no lo hizo. ¿Pero qué sucedió? Quizá te ha pasado. Podemos tener derecho aún a sentirnos como quizá ellos esperaban que se sintiera David. ¿Por qué en una oración sin contestar? Porque tú te preguntas, Dios, ¿por qué no lo hace? Como esta mujer en la película. ¿Y por qué no sana? Y ves el dolor, el sufrimiento de su niña pequeña. Y Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? ¿Te ha pasado? Nos ha pasado a todos seguro. Quizás has orado por alguien y ves, ¿y por qué no haces algo? Miren lo que hizo David. Dice el verso 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Adoró. ¿Saben que Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad? Eso hizo David. ¿Qué hemos hecho nosotros tantas veces? Nos desanimamos porque oramos y no lo vemos, nos frustramos. Decimos, estoy frío, ¿por qué? Porque estaba orando por esto y me pasó lo otro. Estaba orando para que no me echaran de la casa, al final se la quedó el banco. Está desanimado, está frustrado. Ha sido una oración sin contestar quizá. Sigue diciendo ese verso. Y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. En otras palabras, David hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de una persona. Ya le digo, por eso David tuvo ese corazón conforme al de Dios, porque comienza a entender lo más profundo de la palabra en su espíritu. Y aquellos decían, ¿cómo es posible? Lleva una semana sin comer y ahora le decimos que se murió el bebé y ahora le entró apetito. Esto es absurdo. Es absurdo en la carne, es absurdo en tantas cosas. Pero David sabía
Y entonces, como los discípulos no entendieron, sus servidores, dice el verso 21 lo siguiente. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. ¿No lo entendemos? No lo entendemos. ¿Usted lo entiende? David tenía un entendimiento del mundo espiritual. David reconoce la soberanía de Dios hasta tal punto que él sabía que todo en su vida trataba de Dios. Y claro que él presenta, David no trata de juzgar a Dios, no culpabiliza a Dios, ni siquiera busca una explicación porque en él su espíritu entendía lo que estaba sucediendo. Él hizo todo lo que estaba en su mano por el niño, incluso él hubiese cambiado la vida, su misma vida por la vida de aquel bebé, él lo hubiese hecho. Y él sabía que Dios podía sanarlo, claro, con un toque de su gracia. Con nada él podía hacerlo, pero entonces él entiende hasta qué plenitud la soberanía de Dios. Y dice ese verso 22 y 23 donde él lo explica. Y David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Por qué podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David tenía las cosas claras en Dios. David entiende la eternidad. David diría, yo voy a él, al niño que ha muerto, yo voy a mi hijo. Pero él no puede hacerlo volver a mí. Eso es entender el reino de los cielos. Eso es tener una claridad de la vida que vivimos estos 70, 80, 100 años que estamos aquí. Esto es más allá de cualquier emoción que podemos sentir como personas. Esto es el Espíritu dejando hacer algo profundo en nuestra vida. Y David en otras palabras estaba diciendo, yo voy a Él. Él no lo puede devolver a mí. Y a mí me queda en esta vida, tengo mucho que hacer. Dios me ha puesto en una posición real. Yo tengo que hacer muchas cosas por el reino. Yo tengo que preparar el templo que le dije a Dios que levantaría. Dios me ha llamado a hacer esto. Yo tengo que luchar por mi pueblo. Yo tengo 1000 cosas que hacer. Y entonces no me voy a agarrar, no me voy a poner depresivo, no voy a pensar, ay, no, porque yo tengo cosas que hacer. Usted tiene cosas que hacer. Usted no puede estar haciendo luto por cosas que no se han dado en su vida, por oraciones que aún pensaba usted que eran justas, que eran dignas, pero Dios no las hizo. Usted tiene que entender la sabiduría de Dios. Y usted quiere decir, pues yo sigo adelante, yo sigo adelante, yo sigo adelante. Yo entiendo el plan de Dios, la soberanía de Dios. Quizá no lo pueda entender, pero sé que yo sigo aquí y mi niño ha muerto y yo sigo adelante porque yo voy a Él y Él no va a venir a mí. Y como eso todas las cosas. Pero si no las entendemos, no podemos hacer lo que hizo David. Él estaba una semana sin bañar, sus ropas rasgadas en señal de luto, orando por el niño, intercediendo por el niño, y entera el niño se murió. Se traigan mis ropas reales, llenen la bañera real, preparen los mejores perfumes, y él se mete, se baña, se acicala, se afeita y va a la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Adoró al Señor. ¿Por qué no lo hacemos tantas veces nosotros? Porque Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una petición, una oración que creemos justa? Estamos haciendo y que no se da. ¿Qué hacemos? Nos quejamos, nos frustramos, no tengo ganas de orar, porque llevo una semana orando, llevo una semana ayunando y no he visto que Dios haga nada. Al contrario, al final me echaron del trabajo y yo estaba orando para que no me echaran. Y entonces, ¿qué? Adora. Dile que está a tu lado, aprende a adorar. Hay que aprender a adorar. Tenemos que aprender a adorar. Y no cuando nos sacamos la lotería, no. Cuando se nos muere un bebé. Y es dramático la historia. Claro que es dramática. Claro que hay dolor. Pero hay que seguir adelante. Claro que hay cosas que hay que dejar atrás. Pero hay que seguir adelante. Porque hay oraciones que no vas a ver contestadas. Pero vas a tener que seguir adelante. Y vas a tener que aprender en medio de ellas a ser un adorador. Porque Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. ¿Lo crees? Dios cuenta con nosotros. Entonces, quizás hay oraciones que aún no has visto respuesta. O no viste respuesta como tú esperabas. Y tú tenías fe, y tú tenías esperanza, tú tenías pasión. Yo sé que hay oraciones sin contestar que van a tener que acercarte más a la presencia de Dios. Y que precisamente quizás no se han contestado como tú esperabas para que tú te rindieras completamente a Dios. Para que tu voluntad en lo más profundo se abriera delante de Dios. Y no lo has entendido así. Pero Dios te lo está revelando el día de hoy.
Y vas a tener que pasar página porque tú sigas aquí porque Dios quiere hacer algo. Y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, ¿lo crees? Esas oraciones nos van a acercar a Dios. Y hará que se despierten lo que sucedió en David, una dimensión nueva. Y te van a acercar al corazón del Padre. Porque el Padre entregó a Jesús por nosotros. ¿Te crees que el Padre no en el trono dijo, ¿y por qué? Como David. Y el Hijo no dijo, Jesús no dijo, ¿me vas a librar? Pero el Hijo dijo, no, hágase la voluntad del Padre. Yo creo que Jesús hasta el último momento estaba diciendo, ¿habrá un cordero como vivo con Abraham? Él conocía la historia. Al final, antes de que me suban a la cruz, ¿pasará algo? Y ahí estaba en aquella cruz colgado, rindiendo hasta la última gota de sangre, hasta la última voluntad. Padre, si quieres pase de mí esta copa. Y nosotros no queremos tomar ninguna copa a veces, porque no nos gusta la amargura. ¿A alguien le gusta la amargura? Entonces no queremos ceder, porque Dios te dice, quita eso de tu vida. Aquello no quiero, me gusta, pero me quiero sentar a tu derecha o a tu izquierda. Puedes beber de la copa que bebió Jesús. No entendemos qué es el Espíritu Santo muchas veces. ¿Quién es el Espíritu Santo? Oraciones sin contestar, seguro. Muchas. A veces son demasiadas. A veces ya les digo, a veces pueden ser porque muchas son nulas. Son como ese billete falso. Nulas. No tienen validez delante de Dios porque la intención nada tiene que ver con Dios. A veces ignorantes, no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Si Jesús nos dijera, eso que me está pidiendo te va a conllevar esto, y esto, ay, no lo quiero. Y Jesús dirá, deberías de quererlo, porque eso va a hacer que la sociedad sea transformada por la presencia del Espíritu Santo. Tentadora, Señor, si tú me haces eso, yo creo, o sin fe. ¿Cuántas oraciones son sin fe? Yo creo que Dios me va a ayudar, pero estoy amargado porque no veo que me ayude. Pero quiero que te quedes hoy con esta última oración. La oración de David. Porque sé que hay oraciones que están siendo contestadas. En estos momentos están siendo contestadas. Tú no ves, hablamos el jueves de Daniel. En cuanto él se puso a orar, la oración fue contestada, pero 21 días estuvo la respuesta que no llegaba. Pero él estaba perseverando. Porque él había pedido algo que venía de Dios. Una recompensa que viene de Dios. Conocer el corazón del Dios, el corazón del Padre, como lo conoció David, como él adoró, como luego Dios dice, tiene un corazón conforme al de Dios. Supo entregar, se libró de tantas cosas, entregó aún a su hijo y siguió adelante. Tenemos que aprender todas estas cosas. Sé que hay oraciones que han hecho muchos que aún no las has visto. Hay oraciones que nunca verás, pero se cumplirán. Abraham nunca vio las naciones, vio a Isaac, algunos otros hijos que tuvo después de la muerte de su esposa. Pero él no vio naciones, Abraham, pero él caminaba como si las hubiera visto. Él caminaba, sabía que su descendencia venía al Mesías. ¿Las vio o no las vio? Las vio en la fe y le fue contada por justicia. ¿Cuál es nuestra justicia hoy? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Ves la fe de Dios? ¿Ves lo que está haciendo Dios? Hay oraciones que han de ser contestadas. Hay oraciones que yo aún no he visto materializadas, pero sí las he visto en mi mente, las he visto en mis oraciones con Dios. Las he visto y me he gozado y me he alegrado. El verso 24 de 2 de Samuel 2 dice, y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Salomón. Salomón, dice la palabra, y el Señor lo amó. El Señor los amaba a todos los hijos de David, pero Salomón lo amó de una manera especial, lo llamó de una manera especial, porque su papá David había pasado aquella tremenda prueba, aquella tremenda amargura, y lo que hizo en medio de aquella es aprender a adorar a Dios.
adoradores en espíritu y en verdad. Hay tan pocos hoy. Y el Padre los busca. No los busca Jesús, no los busca el Espíritu Santo. El Padre los busca para poder hacer en ellos y levantar en ellos un Salomón. Alguien que ama al Señor está buscando padre, está buscando madre. Que aprendan lo que aprendió David. ¿Los encontrará en los realejos? ¿Los encontrará en esta tierra? Sea sincero. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que reflexionarlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Quiero terminar con ese versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Vuelvo a repetir conmigo, cualquier cosa. Y esta es la confianza, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? No oigo. Él no oye cualquier cosa. Gracias a Dios. Entienda. Y esta es la confianza. ¿Quién tiene esa confianza? Está hablando de los hijos de Dios. Hay una confianza que tenemos adentro, delante de Él mismo, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, no a mi voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Nos oye, Señor. Nos oye. Gracias a Dios hay muchas cosas que Dios no oye. Porque solo busca la voluntad humana, el egoísmo humano y los deseos humanos. Pero cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Se lo puede decir bajito, pero nos oye. ¿Cómo dice? Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Eso es evangelio. Repito. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, en cualquier cosa, sabemos que tenemos las peticiones que hemos, sabemos que tendremos o que tenemos. Pero no terminamos de leerlo. Y por eso no se dan. Pero dice, yo las tengo. ¿Las tiene? Ay, pues no las veo. Voy a repetirlo de nuevo, porque el Espíritu Santo le va a hacer que le caiga la moneda. Le va a caer la moneda a alguno hoy. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Espíritu Santo.